Gracias por la presentación. Y pues antes de iniciar con esta exposición, quiero darle las gracias a las personas que el día de hoy nos acompañan mediante esta transmisión. Agradecer profundamente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit por la invitación que me hacen y por este espacio que brindan para presentar las investigaciones que actualmente estamos desarrollando en el doctorado de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, a quien también agradezco a través de la doctora Karen García Curiel. Y pues el trabajo que hoy voy a compartir con ustedes se titula Poder algorítmico y autonomía decisional en procesos democráticos con vulnerabilidad en México. Y pues para ello voy a presentarles, voy a compartirles la presentación. Eh, a ver, nada más quiero ver si se ve. No sé si se visualiza ahí. Sí, se visualiza, maestra. Ok. Esta investigación que estoy desarrollando actualmente se encuentra en proceso eh, y pues parte de una pregunta que aunque parece tecnológica, en realidad es jurídica y democrática. Y bueno, al escuchar mi trayectoria o a lo que me dedico actualmente, pues dirán, híjole, ¿qué hace una persona que se dedica al derecho agrario investigando temas de tecnología, ¿no? Pues justamente a partir de que llego a la Universidad de Guadalajara, y empiezo a interactuar con alumnos, me doy cuenta de que existe una realidad que les afecta y es en cuanto a esta forma en que operan los algoritmos y que de alguna manera se han visto afectados, o sea, ellos involucrados en este proceso. Entonces me nacen ciertas inquietudes, empiezo a investigar, empiezo a darme cuenta de que es un problema que está creciendo porque hay poca regulación. Estamos, bueno, viendo el nacimiento de nuevos sistemas, de poder, de estructura, de mediación, de cómo interactúan las personas. Y entonces aquí para poder realizar mi trabajo de investigación, me planteé esta pregunta. ¿Qué ocurre con la autonomía de las personas cuando gran parte de la información que vemos, leemos, consumimos, está mediada por algoritmos que no conocemos ni podemos controlar? En otras palabras, pues seguimos tomando decisiones libres cuando los entornos informativos son organizados por sistemas automatizados. Y todavía más importante para el ámbito de los derechos humanos, ¿qué ocurre cuando estas dinámicas afectan especialmente a personas en situación de vulnerabilidad digital? Es decir, personas que no conocen el funcionamiento de estos algoritmos, que desconocen todo lo que autorizan a través de las redes sociales. Es decir, tenemos que entender que hoy en día la alfabetización digital juega un papel importante en la toma de decisiones. Y si lo comparamos con una alfabetización quizá clásica, podemos darnos cuenta que en su momento esta alfabetización clásica habilitaba derechos, ¿sí? Las personas saber leer y escribir les daba la oportunidad de conocer sus derechos y hoy saber cómo funciona la tecnología, cómo opera, es importante para que se habiliten también otros derechos. Entonces, esta investigación intenta responder a esas preguntas y proponer elementos para una respuesta institucional desde el derecho. Ahora, partiendo del contexto de este problema, eh, podemos decir que en las últimas 2 décadas hemos presenciado una transformación profunda en la manera en la que se produce, circula y se consume la información. Esta estructura hoy forma parte de lo que vemos en Internet y nos damos cuenta que opera no desde la neutralidad, sino que esos sistemas de alguna manera controlan lo que vemos, qué contenido aparece en redes sociales, qué productos nos recomiendan, qué información se vuelve visible y cuál queda prácticamente oculta. ¿Sí? Los algoritmos funcionan como filtros invisibles de esa realidad que alguien más nos quiere presentar. Es decir, no eliminan información, pero sí priorizan unas opciones por encima de otras. Este fenómeno pues da origen a lo que en esta investigación denomino poder algorítmico, como lo vemos ahí en el centro, un poder que surge cuando los sistemas digitales pueden influir, orientar o limitar
las decisiones que las personas perciben como posibles y como reales. Cuando esto ocurre dentro de procesos democráticos, las consecuencias pueden ser mucho más relevantes, porque aquí las decisiones ciudadanas dependen mucho de la información disponible que tienen para deliberar, es decir, a través de lo que consumen en Internet, de lo que ven, de esta realidad que se les muestra. Y si esta información está filtrada por sistemas algorítmicos que son opacos, es decir, no sabemos cómo funcionan, cómo se clasifican, pues la autonomía aquí puede verse afectada. Eh, Siguiendo con este orden de ideas, cuando se planteó el objetivo de la investigación, pues surgieron estas preguntas, ¿no? Eh, la pregunta central es cómo incide el condicionamiento algorítmico en la autonomía decisional de las personas en procesos democráticos con vulnerabilidad digital y qué dimensiones justifican su protección en México. Entonces, a partir de esta pregunta se desprenden 5 líneas de análisis. La primera, ¿cómo se configura el poder algorítmico en actores públicos y privados? Dos, ¿cómo funciona el condicionamiento algorítmico en la práctica? Tres, ¿qué tensiones genera frente a los derechos humanos? Cuatro, ¿qué están haciendo en otros países? ¿Qué se está regulando? ¿Cómo está evolucionando el derecho en otros países respecto a este tema? Y finalmente, pues, ¿qué tipo de instrumento institucional podría diseñarse en México para que éste pueda ser supervisado? Ok, en esta diapositiva encontramos dimensiones de la investigación o categorías analíticas para una investigación cualitativa. Eh, Cuando vemos estas categorías, de alguna manera las divido en 3 dimensiones. Primero, la dimensión estructural. En las categorías 1 y 2 se establecen la base material y contextual, es decir, el poder algorítmico no opera en el vacío, sino que reconfigura un ecosistema democrático preexistente. Entonces, el contexto democrático y el poder algorítmico, el primero como escenario donde opera este sistema y el poder algorítmico como esta arquitectura de diseño del algoritmo en sí. La siguiente dimensión de impacto es el núcleo del problema, que lo encontramos en la categoría 3 y categoría 4. Eh, Aquí el mecanismo, el condicionamiento como mecanismo, arquitectura de opciones, es decir, ya en un aspecto tecnológico, cómo se filtra, cómo se segmenta, cómo funcionan estas burbujas de modulación de la conducta y la autonomía decisional como efecto de este mecanismo, es decir, la deliberación individual afectada por esta estructura informacional modificada. Y por último, una tercera dimensión crítica. Bueno, aquí lo voy a mover, creo que no se ve. Bueno, una dimensión crítica que atiende a estas categorías 5 y 6 que representan la vulnerabilidad digital como un factor intensificador de ese problema. Desigualdades, brechas informáticas y asimetrías que exacerban el impacto. Y por último, pues una protección jurídica, ¿no? Como respuesta institucional. ¿Qué tenemos? ¿De dónde partimos? ¿Qué se requiere como marco normativo y garantías diseñadas para contrarrestar este poder algorítmico? Entonces, es así como se estructura esta investigación. Actualmente, pues me encuentro en la fase del primer apartado, que es el contexto perdón, el poder algorítmico y, perdón, hoy no puedo cerrar. Perdón, y el condicionamiento, que son parte del capítulo 1, y estoy trabajando ya en el capítulo 2, a punto de terminar, lo que son los contextos democráticos y la autonomía decisional en materia, ya enfocándome en derechos humanos. Entonces, el día de hoy les voy a presentar estos avances que tengo del primer capítulo y cómo es que funciona este algoritmo y este condicionamiento que pueden representar pues un riesgo para los derechos humanos. Ahora, en cuanto al marco metodológico, como ya lo mencioné, la investigación aquí se desarrolla desde un enfoque cualitativo y crítico social.
Esto significa que no se centra en medir variables, es decir, no estoy analizando estas variables en sí, no es un estudio empírico, sino que se centra en analizar específicamente estructuras de poder, marcos jurídicos, teorías sociales y estándares internacionales. Lo que significa que este modelo que estoy diseñando, analítico del estudio, se construye sobre tres dimensiones principales. La primera es la dimensión tecnológica, donde les comentaba, se analiza este poder algorítmico. En una segunda etapa, en una dimensión jurídica, estoy por terminar este apartado donde se examina la autonomía decisional como derecho. Y al final, dimensión política, donde se estudia el impacto en los procesos democráticos y la vulneración de derechos humanos. Estas tres dimensiones se articulan para comprender cómo la tecnología puede incidir en derechos fundamentales. Ahora, ¿desde qué teorías se está analizando este problema? Ok, parte de tres dimensiones, de tres teorías que se articulan para el análisis de la investigación. La primera de ellas es del tercer entorno, de Javier Echeverría, filósofo español. Él propone una teoría particularmente útil para comprender la transformación de las relaciones sociales en la era digital, es decir, la teoría de los tres entornos. ¿Sí? Según este autor, pues la vida ha transcurrido históricamente en tres grandes espacios de interacción social, como lo podemos ver en la imagen. El primer entorno, que es la primera capa, es el entorno natural, ¿sí? En el que de alguna manera se han desarrollado las relaciones humanas vinculadas directamente con aspectos de la naturaleza, la agricultura, los ciclos biológicos y las formas de organización comunitaria tradicional. El segundo entorno, que es la segunda capa, surge con esta modernidad industrial y la consolidación de las ciudades. En este espacio ya se estructuran las instituciones políticas, jurídicas y económicas que son propias de un Estado moderno, como por ejemplo el mercado, la burocracia, el sistema jurídico y los procesos democráticos presenciales. Aquí, sin embargo, Javier Echeverría sostiene que el desarrollo de estas tecnologías de información y comunicación, especialmente hablando del Internet, ha generado un tercer entorno, un nuevo espacio de interacción humana que ya no depende de la proximidad física ni del territorio, ni de la interacción entre las personas, sino que este tercer entorno ya es un espacio completamente electrónico, digital, en el que las interacciones sociales ya se producen a través de estas plataformas tecnológicas como redes sociales y demás, y sistemas informacionales, ¿sí? Por ejemplo, plataformas que nos proporcionan noticias, estadísticas, datos, educación. Esto quiere decir que este tercer entorno no sustituye de ninguna manera a los anteriores, pero se superpone de alguna manera a ellos y transforma la manera en la que las personas ya se informan, se comunican, toman este tipo de decisiones. Entonces, desde esta perspectiva, muchas de las actividades que históricamente pertenecían al espacio público, es decir, al segundo entorno, como la deliberación política, la circulación de información o la información de la opinión pública, hoy ocurren dentro de este tercer entorno digital, ¿sí? Anteriormente, y podríamos decir, es que siempre se han utilizado medios para poder hacerle llegar al ciudadano la información. Sí, quizá la televisión, la radio jugaba ese papel, pero hoy en día estos sistemas tecnológicos de alguna manera identifican esas condiciones de la persona y esa publicidad se vuelve personal, ya son sus gustos, es lo que queremos o de alguna manera las empresas quieren que les llegue. Se filtra de tal manera que la información ya no es general, sino es particular, dirigida hacia una persona. Entonces, en este sentido, ya las plataformas digitales y los sistemas algorítmicos que estructuran esta visibilidad de la información, de lo que vemos en Internet, ya no solo median la comunicación, ya no solo la muestran, sino que también configuran las condiciones cognitivas bajo las cuales los individuos
perciben esa realidad que se les quiere mostrar. Eh, para esta triangulación de teorías también se utiliza Floridi, donde él habla de la biosfera, donde menciona que es aquí donde operan estos algoritmos y cómo estos algoritmos pueden generar una realidad a partir de lo que los usuarios ven. Y también lo combino con una teoría de Susana Zuboff, que ella menciona que estamos en la era de la vigilancia masiva, ¿no? Donde todo es un poder económico, donde hay una vigilancia masiva con fines económicos. Y si lo trasladamos a esta esfera, claro que también opera de esta manera, ¿no? Porque filtra la información que nosotros vemos en Internet. Ahora, estas teorías, ¿cómo trascienden a esta sociedad algorítmica? Bueno, pues en esta diapositiva podemos ver dos puntos. Durante mucho tiempo, pues se ha pensado que el Internet sería un espacio de democratización de la información, es decir, el acceso a la información, ¿no? Eh, el ideal inicial era, claro, ¿no? Más acceso a la información, más participación, más deliberación pública, personas informadas en tiempo real. Sin embargo, la realidad contemporánea nos está mostrando algo distinto. Hoy vivimos en lo que varios autores denominan una sociedad algorítmica dentro de este entorno que Javier Echeverría nos describe. Un entorno donde la información, la visibilidad y la atención están mediadas por sistemas automatizados, ¿sí? Esto significa que los espacios de formación de opinión pública ya no dependen solamente de la interacción social directa entre las personas, también dependen de procesamientos masivos de datos que nosotros todos los días le estamos proporcionando a toda esta red. Ahora, si hablamos de esta anatomía, de este poder algorítmico, pues nos preguntamos, pues, ¿cómo opera, no? Este poder del que les hablo. Puede entenderse como un ciclo de 4 etapas, como les estamos viendo en esta diapositiva. La primera funciona como extracción de datos, ¿sí? Las plataformas capturan enormes cantidades de información sobre las personas. Cada clic, cada búsqueda, cada ubicación, cada tiempo de atención, incluso lo que las redes sociales escuchan, porque también a partir de eso se genera información, va almacenándose en esta caja que otras personas nos han compartido, esta caja negra que sabemos cómo entra la información, pero no sabemos cómo se clasifica. Entonces tenemos este segundo apartado de clasificación, donde los algoritmos aquí ordenan a las personas en perfiles, es decir, las segmentan, ¿no? Dependiendo sus gustos, sus necesidades, lo que están buscando y necesitan en Internet. Esto permite segmentar a las audiencias con una precisión bien calculada. Y luego viene una tercera etapa que es la predicción. Con esos datos se anticipan comportamientos, ¿sí? ¿Qué se comprará? ¿Qué se va a leer? ¿Qué contenido te atraerá? ¿Qué noticias vamos a ver? ¿Sí? Todo esto modulado finalmente, es decir, esta cuarta etapa de modulación, se interviene en un entorno informativo para orientar decisiones. ¿Sí? Este modelo ha sido documentado por autores como Susana Zuboff en su teoría del capitalismo de la vigilancia. Entonces, es así como opera este poder algorítmico del que yo hablo en mi investigación. Aquí algo importante. Esto significa que no se trata de daños aislados, o sea, una vez que vimos este esquema, no se trata ni de daños aislados, no se trata de efectos accidentales, no se trata de casos excepcionales, sino de patrones constantes, acumulativos y estructurales que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Ahora, cuando hablamos de estas plataformas digitales democratizadoras, o sea, pasan de ser democratizadoras a curadoras algorítmicas, es decir, a esta arquitectura algorítmica que se diseña. Las plataformas digitales aquí inicialmente, vemos dos panoramas, inicialmente prometían ampliar el acceso a la información, ¿no? Pero hoy funcionan más bien como curadoras algorítmicas, es decir, cuando hablo de curadoras algorítmicas es como este diseño
del algoritmo en sí, donde se organiza el flujo informativo según la relevancia comercial, el comportamiento previo del usuario, sus necesidades y demás. Y esto significa que cada persona recibe una versión distinta de la realidad, es decir, no es lo mismo la información que yo recibo por los clics o las búsquedas que yo hago en Internet que la información que le aparece a otra persona, ¿sí? Aquí entonces estamos hablando de una microsegmentación política, ¿sí? Uno de los efectos más relevantes ocurre en la comunicación política. Aquí los algoritmos, si se fijan, este poder que tienen, logran pasar como este filtro y segmentar, dividirlo en partes, como qué es lo que quiero que le llegue a cada usuario. Entonces, uno de los efectos más relevantes ocurre en la comunicación política. Los algoritmos aquí permitirían realizar microsegmentación electoral. Esto significa que pues, los mensajes políticos pueden adaptarse a grupos muy específicos y según las necesidades. Cada segmento podría recibir información o una narrativa distinta. El problema democrático es que el debate público deja de ser aquí común, es decir, ya no se trata de una opinión eh, social, pública, donde las personas pueden deliberar ese pensamiento, sino que están condicionadas a lo que ven. Cada persona ya discute versiones diferentes de una realidad que se les ha mostrado. Ahora, aquí existe una modalidad privada, pública o híbrida, es decir, no solamente estamos hablando de que actores como personajes que utilizan, o más bien directores de estas empresas de redes sociales, plataformas de comercio, son los únicos que utilizan algoritmos. También en la modalidad pública han operado. Uno de los casos más documentados es el de Cambridge Analytica, donde se logró documentar cómo Facebook de alguna manera segmentó a la población para este proceso electoral del 2016 y bueno, el resultado que obtuvo era el que buscaba, ¿no? Segmentar a la población, enviar fake news a cierto grupo de personas para malinformar. Y bueno, esto cambió un poquito la tendencia, o sea, se pudo documentar este caso. Y también existe una modalidad híbrida donde estos algoritmos operan, vamos, bajo un estricto apego, o más bien una modalidad privada y una modalidad pública. Ahora, este tema del poder algorítmico yo lo desarrollé bajo una triangulación conceptual de este modelo, donde el modelo analítico de la investigación se estructura en tres vértices. El primero, como ya lo mencioné, poder algorítmico, autonomía decisional y procesos democráticos. Estos tres elementos interactúan dentro de un contexto particular, que es la vulnerabilidad digital, ¿sí? En el primer vórtice de este poder algorítmico podemos ver esa capacidad automatizada de estructurar, seleccionar y jerarquizar información mediante el tratamiento masivo de datos. Es decir, ya vimos cómo opera este algoritmo, cómo segmenta, cómo personaliza y cómo modula el entorno. El segundo vórtice, eh, el segundo vórtice es la autonomía decisional como derecho. Aquí la autonomía decisional tiene una base filosófica y jurídica sólida, que es la que actualmente estoy desarrollando, es decir, desde la teoría de Kant, la autonomía se entiende como la capacidad racional de autodeterminación. En el ámbito ya democrático, Habermas plantea que la voluntad política debe formarse mediante deliberación libre e informada. Entonces, si el entorno informativo está distorsionado por filtros algorítmicos, esa deliberación pues, puede verse afectada. Este tercer vórtice es la fragmentación de procesos democráticos, donde sí, aquí los algoritmos, pues nos queda claro que no votan, pero sí pueden modificar el contexto cognitivo donde se decide ese voto. Esto ocurre mediante cámaras de eco, burbujas informacionales y priorización selectiva de contenidos. Se ha explicado cómo estas burbujas pueden de alguna manera fragmentar la esfera pública. Aquí vemos en la imagen una deliberación pública abierta donde
esta información está conectada, pero cada quien toma su decisión, ¿no? Sobre un tema particular. Sin embargo, las cámaras de eco segmentan, van segmentando esta información y nos sumergen en esa burbuja de información. Es decir, no hay nada más allá que esa burbuja que nos han mostrado. Ahora, en cuanto a los derechos humanos afectados, aquí en esta diapositiva muestro cómo estas interferencias, estos algoritmos, para poder operar, vulneran ciertos derechos, ¿sí? Como es la privacidad, la libertad, la igualdad, y estos, una vez que se ven vulnerados, también afectan la autonomía y en tanto también, pues, la dignidad humana, cuando se manipula por completo, pues, el entorno informativo. Eh, Aquí vemos claramente que son interferencias invisibles porque afectan la capacidad real de autodeterminación. Esta imagen que les presento aquí es una imagen que resume todo esto que les acabo de comentar respecto al poder algorítmico. Hace tiempo leía yo la alegoría de la caverna y justamente veía cómo las personas estaban sometidas en esta caverna y veían solo sombras, ¿no? De una realidad que se les mostraba. Entonces me puse a analizarlo a profundidad y generé un prompt con la idea de esta modernidad, de cómo hoy en día esas sombras hoy se convierten en modulación de algoritmos, donde estas personas que están detrás de estas pantallas, de estas grandes empresas, logran captar la atención de una manera individualizada. Es decir, ¿qué queremos mostrarte? ¿Qué queremos que veas? Y a partir de ahí, dice Flordy, se pueden crear realidades. Es que al final la información que tenemos puede crear una realidad, ¿sí? Y esa realidad ya es en un entorno digital, no es la realidad social, no es lo que vemos todos los días, pero esa información que vemos en Internet nos hace creer que esa es la realidad, ¿sí? Eh, Ahora, me voy a lo que son estadísticas, a esta parte donde pues a través del INEGI, que es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, podemos dar cuenta de que el entorno digital es una dimensión estructural ineludible. O sea, ya 100.2 millones de personas de 6 años y más utilizan Internet en México. Y eso quiere decir que como referencia estamos hablando del 83.1 de la población. Aquí la interacción con sistemas digitales ha dejado de ser una práctica marginal para convertirse en la infraestructura fundamental de la vida social contemporánea. ¿Y para qué utilizan hoy en día las familias el Internet? Pues principalmente para comunicación interpersonal, redes sociales, y si se fijan, aquí este porcentaje es alto, ¿no? Porque el 90.4 de las personas lo utiliza para redes sociales y es justamente ahí donde se nos muestra la información, donde se nos muestran las noticias. Para el entretenimiento un 89%, búsqueda de información 88%, educación y capacitación el 81.3%. Entonces, imagínense todas estas capas o estas formas para las que se utiliza el Internet, filtradas o pasadas por esa caja donde los sistemas algorítmicos solamente nos exponen aquello para lo que fue diseñado, ¿sí? Ah, Ahora, pasando a la parte jurídica en un consenso ya internacional, aquí diversos organismos internacionales ya reconocen estos riesgos, entre ellos la OCDE, la UNESCO, el Consejo de Europa, es decir, todos coinciden en tres principios fundamentales. Eh, Todos coinciden en que debe de haber una transparencia algorítmica, una supervisión humana, una rendición de cuentas, y esto nos ha llevado a que otros países, pues obviamente estén regulando aspectos como este. La manipulación algorítmica ya no es un riesgo abstracto. Los estados están regulando directamente cómo proteger estos derechos fundamentales. Y aquí vemos
El caso de España, a través de la Carta de Derechos Digitales, reconoce el derecho a no ser manipulado por algoritmo y advierte sobre técnicas de persuasión en grupos vulnerables. La Unión Europea también que prohíbe sistemas que busquen influir de alguna manera decisiones o exploten debilidades cognitivas. En Canadá, exige a instituciones públicas valorar si un sistema automatizado afecta la autonomía o la igualdad antes de su despliegue. Chile, que también lo veíamos hace poco, como estos neuroderechos también vienen a proteger esta esfera y estas decisiones. Vamos, es más bien esta parte de la mente, ¿no? Los neuroderechos. Pero ¿qué tenemos en México? ¿Sí? Sabemos que esto es vamos, un fenómeno que está en desarrollo, que está creciendo. Y pues en México tenemos todavía un vacío regulatorio. En México existe regulación sobre datos personales, sí, pero no sobre un impacto algorítmico. Es decir, no existen auditorías algorítmicas, evaluaciones de impacto, supervisión institucional. Por lo tanto, esto de alguna manera genera un vacío importante para la protección de estos derechos humanos. Si una persona, bueno, aquí la ilusión de protección, regulamos el insumo, pero no el resultado, es decir, regulamos los datos, protegemos los datos personales, pero cuando una vez entran a esa caja negra algorítmica, pues hay decisiones que están siendo automatizadas, recomendaciones sesgadas, y ahí está la parte crítica, que todavía no se logra regular. Y actualmente, si una persona se ve en una situación como esta, pues lo primero que se encuentra es un condicionamiento oculto, ¿no? Algoritmos que alteran lo que ve, lo que no ve y cómo se interpreta. Después, si esta persona sospecha de que ha sido motivo de sesgo, que se le ha sesgado información o se le ha negado y busca exigir cuentas o información respecto a ello, pues que se encuentra con un vacío jurídico que diluye la responsabilidad. Es decir, actualmente no hay a quién acudir. Y bueno, para cerrar esta presentación, concluyo compartiéndoles que esta investigación plantea que el condicionamiento algorítmico puede convertirse en una forma contemporánea de poder, un poder que no se ejerce mediante una coerción directa, sino mediante la organización del entorno informativo. Cuando esto ocurre en contextos de vulnerabilidad digital, esos riesgos para la autonomía se intensifican. Por ello, el estudio propone avanzar sobre mecanismos institucionales de supervisión algorítmica, auditorías tecnológicas, evaluaciones de impacto en derechos humanos. Y aquí hay un punto importante. El desafío no es frenar la tecnología, porque tenemos derecho, ¿no? al uso de estas tecnologías, pero el desafío es garantizar que este desarrollo respete los derechos humanos, porque en última instancia la pregunta central sigue siendo pues profundamente democrática, ¿no? Si la información que vemos está organizado por algoritmos que no conocemos ni controlamos, vale la pena preguntarnos algo fundamental. Cuando participamos en los procesos democráticos, nuestras decisiones siguen siendo plenamente libres y pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Ana Patricia Torres Sandoval por su valiosa exposición y por compartir con nosotros un análisis tan pertinente dentro de ese seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. A continuación, abriremos un espacio de diálogo para que puedan interactuar con nuestra ponente y, por supuesto, los invitamos a utilizar el chat o levantar la mano virtual para compartir sus comentarios o realizar algunas preguntas. También les recordamos que el enlace para formalizar su registro de participación se encuentra disponible en el chat. Vamos a dar algunos minutos para que nos hagan llegar sus preguntas. Maestra, le hago llegar una pregunta. Dice, ¿de qué manera los algoritmos y las plataformas digitales pueden influir en decisiones cotidianas de las personas? Pues justamente comentaba este proceso que sigue el poder algorítmico, es decir,
cuando de alguna manera los actores políticos, porque hablando en términos democráticos, cuando los partidos políticos o esta información que queremos que llegue a cierto sector se ve influenciada por esta caja donde entra la información y entonces a partir de ahí se segmenta, este poder algorítmico tiene ese poder de crear realidades y es algo de lo que habla Javier Echeverría y que dice, este tercer entorno creemos que es nuestra realidad, creemos que lo que vemos en Internet es cierto y muchas veces nos dejamos llevar por lo que las noticias comparten, por lo que ciertas personas también hacen, comparten en las redes sociales y creemos que es esta la realidad porque se perfila, se segmenta la información que nosotros vemos y esto, vuelvo y repito, crea realidades y eso es lo que actualmente pues pone en riesgo la toma de decisiones. Puede poner en riesgo la toma de decisiones. Gracias, maestra. Nos hacen llegar también otra pregunta. Dice, ¿qué retos enfrenta México para evitar que el uso de las tecnologías o algoritmos genere desigualdades, desinformación o nuevas formas de vulnerabilidad digital? Eh, Considero que principalmente uno de los retos más importantes es primero atender el tema de la alfabetización digital. Considero que es una puerta muy importante por lo que se puede iniciar, porque cuando las personas conocen y saben cómo funcionan los algoritmos, son más conscientes en la toma de decisiones. Hoy escuchamos personas que ya de repente comentan a partir de la información que ven en Internet, dicen, ay, esto fue creado con inteligencia artificial, esto ya no lo creo. Pero esas son personas que probablemente navegan en Internet, que son usuarias que conocen cómo funciona, pero hay un grupo poblacional que no tiene esta interacción, que todavía quizá no logra identificar cuando algo es real y cuando no lo es, y cuando se hacen campañas de desprestigio, de información que no es real. Entonces, considero que uno de los retos con los cuales se podría atender estas recomendaciones internacionales, primero, es la alfabetización digital para habilitar derechos y que esos derechos les den oportunidades a las personas de conocer qué es lo que firman, qué es lo que consienten en Internet, porque a partir también de esa voluntad que nosotros expresamos, donde se nos pregunta, ¿deseas compartir información? ¿Aceptas las cookies? Es decir, lo aceptamos todo, pero es por esa falta de quizá de conocimiento de cómo operan estos algoritmos y de cómo van a utilizar esa información. Gracias, maestra. Le leo unos comentarios que nos hacen llegar en nuestro chat. Karina Rentería dice, un tema de gran interés y relevancia actual. Gracias, excelente ponencia. Juan de Santiago dice, interesante, relevante y muy bien abordado y explicado. Felicidades. Fernando Cosío nos dice, excelente tema, felicidades. Y nos hace una pregunta. ¿Considera que estas nuevas tecnologías, mientras no se regulen, podrían definir la ruta política del país? Híjole, esta pregunta es muy interesante, digo, todas lo han sido, pero esta es la pregunta que yo también me hago porque estamos frente a unas próximas elecciones que en mi opinión particular, lo digo muy respetuosamente, en mi opinión particular creo que gran parte de lo que se va a operar políticamente en estas próximas elecciones van a mediar algoritmos. Y entonces aquí es donde surge esta preocupación de que se tiene que regular, se tiene que atender y tenemos que voltear a ver lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, en la Unión Europea dice, cuidado con la democracia, porque si se influyen, si se insertan algoritmos en lo que se ve en Internet, puede generar riesgos a la democracia. Entonces creo que México también tiene que adoptar esta visión y pensar en regularlo para evitar esa erosión democrática. Espero haya podido contestar a la pregunta. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar unos minutitos más por si nos quieren compartir más preguntas. Y mientras les recuerdo que el link de registro está en nuestro chat virtual. Maestra, ¿algo que desea agregar a su exposición?
Pues nada, agradecer el espacio que nos brindan y pues espero que este tema haya sembrado algunas reflexiones en cada una de las personas que el día de hoy estuvieron presentes y pues hacer conciencia, ¿no? Y sobre todo hacer divulgación de este tema, que hablemos, normalicemos el hablar de algoritmos dentro de nuestro círculo social, decir cómo funcionan, decir cómo operan y de esa manera quizá podríamos tener un primer filtro, ¿no? Evitar que esos algoritmos manipulen de alguna manera las sociedades. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente las valiosas preguntas, comentarios y reflexiones compartidas durante este espacio de diálogo. Y ahora vamos a proceder a dar lectura y entrega del reconocimiento a nuestra distinguida ponente invitada, a la cual le doy lectura a continuación. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el Doctorado en Derechos Humanos Sur y el Cuerpo Académico Estado de Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Ana Patricia Torres Sandoval por haber dictado la conferencia Poder Algorítmico y Autonomía Decisional en Contextos Democráticos con Vulnerabilidad Digital en México, dentro del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, realizado de manera virtual el 11 de marzo de 2026 en la ciudad de Tepic. Si no hay Muchas más gracias. comentarios, nos hacen llegar otro comentario, maestra. Liz Ugarte dice, excelente tema, muy bien abordado. Gracias por compartir su conocimiento, maestra. Muchas gracias a ustedes por la escucha. Y bueno, en nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la maestra Ana Patricia Torres Sandoval por su generosa participación y por compartir con nosotros una reflexión tan pertinente en el marco de ese seminario permanente. Asimismo, agradecemos a todas y todos ustedes por su presencia y por formar parte de este ejercicio de análisis y construcción de conocimiento en materia de derechos humanos. Los invitamos a continuar acompañándonos en las próximas sesiones del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Y con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Me voy a permanecer conectado aquí unos momentos por si alguien tiene una duda. Estará el chat disponible todavía. Gracias y muy buena tarde. Gracias igualmente.